Para todo este tiempo, pues ustedes saben de que había estado un acuerdo pues, con el FMLN, el cual era el partido al cual el señor Bukele pertenecía. Y pues por ahí llegaron a acuerdos pues, que se dieron pues, dentro de los penales, donde ellos pidieron el apoyo pues, de nuestra gente, de nuestras comunidades, de nuestras colonias, para poder elegirlo a él, ¿verdad? Como alcalde. El Faro ha publicado audios de funcionarios, fotografías y documentos oficiales del gobierno del mismo Bukele, que demuestran su pacto con las pandillas. Incluso consta en documentos oficiales de Estados Unidos que estos acuerdos existieron. Esta relación comienza alrededor del 2014, 2015, cuando él se postula para la alcaldía de San Salvador, ¿verdad? Todos sabemos de que el actual alcalde para ese tiempo era Norman Quijano, pues, y tenía pues mucha influencia porque el trabajo que hacía el hombre no era tan malo, ¿verdad? Más que todo en las comunidades de nosotros, o sea, por lo menos de la colonia que yo soy, él pues dejó muchas obras buenas y pues la gente de ahí lo apoyaba mucho, ¿verdad? Pero pues para todo este tiempo, pues ustedes saben de que había estado un acuerdo pues, con el FMLN, el cual era el partido al cual el señor Bukele pertenecía. Y pues por ahí llegaron a acuerdos pues, que se dieron pues, dentro de los penales, donde ellos pidieron el apoyo pues, de nuestra gente, de nuestras comunidades, de nuestras colonias, para poder elegirlo a él, ¿verdad?, como alcalde. En los últimos días, una entrevista ha sacudido el panorama político salvadoreño. Carlos Cartagena López, conocido como Charlie de la IBU, ex líder de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, ha realizado declaraciones controvertidas en una entrevista con el medio El Faro. En este video analizaremos en profundidad estas afirmaciones, evaluaremos su veracidad y exploraremos el contexto en el que se producen. Pues para todo esto, pues ustedes saben de que tenía que ser en el penal de Zacatecoluca, ¿verdad?, donde se encuentran pues las personas con las que ellos pues siempre han tratado, pues con las personas que siempre se llegó a los acuerdos pues para pues nosotros poder seguir una línea, ¿verdad? Lo que les quiero decir es de que de por ahí comenzó todo, por medio de esta persona. ¿Quién era esa persona? El que es ahora el actual director de la Dirección del Tejido Social, Carlos Marroquín. Él era la persona encargada de hacer los contactos. Él era el que llevaba, pues, o sea, él era el que llevaba como la voz. Él decía, hey, necesitamos el apoyo, cuando seamos el alcalde van a haber diferentes oportunidades. Carlos Cartagena López, alias Charlie de la IBU, fue un líder destacado dentro de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios. Su historial incluye múltiples delitos graves y su influencia en actividades criminales ha sido significativa. Su testimonio debe ser considerado con cautela, dado su pasado delictivo y las posibles motivaciones detrás de sus declaraciones. Como los líderes pandilleros, como las cabezas, digamos, de la estructura a la que perteneces, te comunicaron a ti que había que respaldar a Nayib Bukele. Pues de hecho, o sea, pues hubo un acuerdo monetario, ¿verdad? O sea, ellos dieron una cierta cantidad de dinero por ese apoyo. En ese caso, ¿el FMLN o el grupo de Nayib Bukele entregó ese dinero? Pues era el FMLN, pues, o sea, me imagino, y pues eran todo un grupo, pues, completo, como ustedes, ¿va? No puede ir aparte nadie, pues, si hacemos algo, lo hacemos todo. Entonces, el acuerdo fue así. ¿Cuánto dinero les entregaron por el respaldo? Entregaron $250,000. ¿Solo para ustedes? No, ese era repartido entre las dos pandillas, ¿verdad?
Y el acuerdo era, a cambio del $250.000, recibimos el respaldo de las 3 grandes estructuras del país. Sí, claro, o sea, eso era pues apoyar de un solo en la candidatura a Serén y a la misma vez elegir al alcalde, ¿verdad?, de San Salvador, que era Nayib Bukele. En la entrevista con El Faro, Charlie afirma que existieron pactos entre el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas, iniciados en 2014. Sin embargo, es importante destacar que en 2014 Bukele era alcalde de Nuevo Cuscatlán y no tenía el poder ni la influencia para establecer acuerdos de tal magnitud. Además, no se han presentado pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Es esencial cuestionar la credibilidad de un testimonio proveniente de un ex líder pandillero, especialmente cuando carece de evidencia verificable. No te voy a decir nunca se dio un homicidio, pero se dijo con Marroquín, si se hace algo, sin cuerpo no hay delito, con eso te digo todo, ya. Con eso te digo todo, sin cuerpo no hay delito. Escucharemos qué tipo de arreglos hicieron los pandilleros con Bukele como presidente, a través de su vocero con las pandillas, Carlos Marroquín. La pandemia, homicidios, extorsiones y la posibilidad de ingresar a los centros penales saltándose todas las normas de seguridad para sostener reuniones con sus líderes. ¿A qué acuerdo se llegó ya siendo Nayib presidente? Mira, como te dije al principio, era lo primero que ellos querían era hacer homicidio. Pero llegó la famosa pandemia, loco. Ya, en ese tiempo llegó la famosa pandemia. Ya, en muchos lugares la policía había tomado el control para que la gente no saliera y que salía solo una familia, ¿va? Pero en las colonias de la revolución la policía jamás tomó el control. Quien iba y decía, vaya, hoy le toca a fulano salir de tal familia, era el homeboy que estaba encargado en ese tiempo. ¿Ya me entendés? Ya. ¿Eso se los pidió Marroquín? Marroquín. Nosotros se los pedimos a ellos. ¿Por qué? Porque íbamos a tener 24/7 a la policía dentro de las colonias de nosotros. Se le pidió decirle a Marroquín, mira, Marroquín, nosotros no queremos tener la policía dentro de las colonias de nosotros. Cuando llegaban a dar la cosa alimenticia, que sea la cajita que daban con los macarrones esos feos y los frijoles negros duros, eso, ya estaba una mujer encargada de parte de nosotros y el presidente de la colonia de parte de nosotros. Ya, igual con el dinero que dieron los $400 o $300 que dio Nayib, ya igual se llegó y se le dijo, vaya, a los 3 que viven en esta casa, los 3 van a salir ahí. Ya. El medio El Faro ha sido crítico del gobierno de Bukele desde sus inicios. La publicación de esta entrevista se enmarca en un contexto de oposición política y mediática. Es relevante considerar cómo las agendas políticas pueden influir en la difusión de ciertos testimonios, especialmente cuando provienen de fuentes con antecedentes criminales. Desde la implementación del régimen de excepción, el gobierno de Nayib Bukele ha logrado una reducción significativa en los índices de criminalidad. Más de 85.000 presuntos pandilleros han sido detenidos y la seguridad en las calles ha mejorado notablemente. Estos logros contrastan con las afirmaciones de Charlie y sugieren que el gobierno ha tomado medidas efectivas contra las pandillas en lugar de colaborar con ellas. O sea, cayó la llamada y se me quedaron viendo y me dijeron, solo dijeron, quítenle las esposas. Y ya cuando me quitaron las esposas, me dijo, revisa tus cosas, cambiate, me dijo. Y ya me cambié y pues, cuando me dijeron andate, pues, o sea, yo les dije que por qué me iba a ir, o sea. Esos cubos están uno en Panchimalco, el otro en la Sacamil, el otro en la Santa Lucía, que es parte de Cuscatancingo y Mexicanos, el de Valle Verde y el de la Ibu. Solo para tenerlo claro, por lo que decís, los cubos se emplazaban en los territorios, digamos, en principio, a solicitud de los representantes de pandillas a Marroquín. Acuérdate que el que mediaba esa situación, pues prácticamente era yo. O sea, yo era el que platicaba con él, yo era el que, o sea, conmigo, a mí me buscaban, pues, los de diferentes colonias, o sea, de mi fracción. Ellos me contactaban a mí y yo contactaba a Marroquín y ya
visitábamos el lugar, pues él escuchaba las inquietudes de la gente, él escuchaba a las personas, o sea, porque este tipo de peticiones, o sea, sí se hacía por parte de la pandilla, o sea, nosotros mediábamos, pero en verdad eran como peticiones más de la gente, ¿verdad? Que la gente también tenía la inquietud de hacer eso, pero acuérdate que, o sea, para que escuchen a la gente era un poco difícil, ¿me? Entonces teníamos que mediar nosotros, pues, para que hubiera un poco más de atención, ¿va? Ya nosotros hacíamos un poco más de presión y todo eso. ¿Hubo pandilleros o allegados a pandilleros trabajando en los cubos? Simón, sí, hubo. Acuérdate que tenemos mucha gente que sabe inglés, entonces ellos se encargaban de impartir alguna clase de inglés o de algo así, pues, a modo de tener la inclusión, porque el propósito de todo esto era la inclusión, ¿me entiendes? O sea, porque nosotros queríamos, o sea, quitar ese espacio que siempre ha habido entre la sociedad y las pandillas, o sea, en decir, hey, o sea, si vos te metes a la pandilla prácticamente quedas condenado a que nunca vas a poder dar un visto diferente, pues, para las personas, para la sociedad, para nada. Entonces ese era el tema de nosotros, pues. Las declaraciones de Charlie de la IBU deben ser analizadas críticamente, considerando su historial delictivo y la falta de evidencia concreta. Es fundamental no permitir que testimonios sin fundamento desvíen la atención de los avances reales en la lucha contra el crimen en El Salvador. El gobierno de Bukele ha demostrado un compromiso firme con la seguridad y la justicia, y los resultados son evidentes.